vamos a conversar con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Román Macaya, acerca de los números del fin de semana. Yo creo que ya don Román está conectado con nosotros vía Zoom. Le agradezco muchísimo porque sé que ha tenido intensa jornada el fin de semana. Don Román, bienvenido. Buen día. Muy buenos días, doña Nancy y don Randall. Un gusto estar en Buen Día y un saludo a todos los que nos están viendo por este medio. Gracias, don Román. Voy a preguntarle por lo último que hemos sabido, que es el lamentable fallecimiento de esta persona, el fallecido número 21. ¿Qué información tienen? Bueno, yo eso quisiera dejárselo al Ministerio de Salud, que es el ente oficial para todas estas notificaciones y detalles. Lo abordaremos en más detalle a mediodía con la conferencia de prensa, pero para respetar todos los canales quisiera dejárselo al Ministerio de Salud. Perfecto, don Román, le entiendo perfectamente. Veía una información de Telenoticias en la mañana donde la Caja dice que se prepara para un incremento en las hospitalizaciones en los próximos días, dado los números que hemos tenido en los últimos días. ¿Cómo valoran ustedes esta situación que estamos enfrentando? Bueno, ayer rompimos otro récord, estamos en una racha de crecimiento de casos. Ayer fueron 375 casos. Y para ponerlo en contexto, si nos acordamos de la primera ola, que hoy uno siente que eso fue hace años y realmente solo fue hace un par de meses que llegamos al pico de la primera ola. Pero hubo un día, que no sé si se acuerdan, que hubo 37 casos. Y todo el mundo estaba alarmadísimo, porque veníamos en 2 dígitos, pero no tan altos, ¿verdad? En 20 o 19, 15, y de repente hubo 37 un día y todo el mundo se alarmó. Y el día de ayer hubo 10 veces ese monto, 375 casos, y pareciera que causó menos temor que los 37 hace 2 meses. Esto lo digo porque el hecho de que estemos circulando más en la calle, ya sea en carro o a pie, no significa que el riesgo es menor. De hecho, el riesgo es mayor. Lo que pasa es que no podemos decirle a todo un país que se quede en casa hasta que haya una vacuna. Una vacuna es lo que le pone un fin a una pandemia, no hay la menor duda. O que llegue a contagiarse tanta gente que se genera lo que llaman esa inmunidad de rebaño, que ya todo el mundo tiene el equivalente a una vacuna, pero no fue por vacuna, sino fue por contagio, que una vez que se recuperó ya no es susceptible a un nuevo contagio. Eso no es una opción porque causaría demasiadas muertes tomar una política de decir, bueno, dejemos que todo el mundo se infecte y logremos esa inmunidad de rebaño. Entonces, ante la necesidad de seguir operando como un país, tenemos que ser muy disciplinados de cuándo salimos y a qué salimos. Y en esto resaltamos primero la necesidad y la conveniencia del teletrabajo. Si alguien puede trabajar desde su casa, hágalo. Y los patronos deberían estarlo promoviendo. Teletrabajo, porque el lugar de trabajo en sitios encerrados, sin ventilación, es un lugar de contagio. Segundo, cuando alguien tenga que salir a hacer un mandado, a hacer una compra en un supermercado, que lo haga solo un miembro de la familia, que no vaya toda la familia como si fuera casi que un paseo al súper. Y además aprovechen para preguntarle al vecino, especialmente si es alguien con factores de riesgo, si necesita algo para que no tenga que ir a un supermercado. Entonces en esto tenemos que actuar de manera solidaria, apoyarnos unos a los otros y reconocer que hoy estamos en mucho mayor riesgo que en marzo. O sea, hoy estamos cumpliendo 4 meses desde el primer caso en Costa Rica, que fue el 6 de marzo. Pero hoy el riesgo es muchísimo mayor que en cualquier otra etapa de esta pandemia. Entonces, es una situación compleja. Tenemos que seguir operando como un país, tenemos que cuidar la salud, pero eso implica que minimicemos las salidas de la casa a lo esencial y cuando salimos hay que hacerlo con mucho mayor disciplina. Mascarilla,
lavado de manos, distanciamiento social y todo lo que ya conocemos para evitar mayores contagios. Don Román, quería preguntarle puntualmente por el riesgo de la saturación del sistema hospitalario. Usted la semana pasada dijo que si seguíamos con ese comportamiento, digamos, o con esos datos de contagio tan altos en una semana, esto iba a ser una realidad. Quiero saber al día de hoy cuál es la situación propiamente. Bueno, al día de hoy creemos que va a haber una saturación de aquí a final de la semana en SEACO, que es el centro donde estamos concentrando los pacientes COVID que no requieren de cuidados intensivos. Entonces, todos esos pacientes que vamos identificando en todos los puntos del país los hemos ido concentrando en SEACO. Y por lo tanto, SEACO es el hospital que más pacientes COVID tiene. Si no están en SEACO, probablemente están en una unidad de cuidados intensivos, que tienden a ser los hospitales nacionales, el Calderón Guardia, el San Juan de Dios y el Hospital México, o están en un salón de otro hospital que todavía no hemos podido trasladarlo por diversas razones. Pero volviendo al tema, esperamos la proyección es que esta semana probablemente vamos a llenar SEACO, que son 88 camas, y eso nos mete en una segunda etapa, que es ya vamos a tener que usar otros hospitales para atender pacientes, no de unidades de cuidados intensivos, pero sí de una complejidad media, y eso va a hacernos consumir más equipo de protección personal, porque cada uno de esos pacientes puede implicar 20 diferentes kits completos de equipo de protección personal entre todo el personal que lo atiende. Y además, esos hospitales tienen otros tipos de pacientes. O sea, SEACO es el único hospital que tenemos en este momento que está dedicado solo a COVID. Ahora, al usar otros hospitales, vamos a estar usando hospitales que además atienden infartados, accidentes de tránsito y todos los diferentes tipos de pacientes que pueden llegar a un hospital. Entonces tenemos que extremar medidas de protección para el personal, pero también aquí hay un rol muy importante de los pacientes de otras enfermedades, otras patologías y de los usuarios en general. Hemos visto cómo han llegado pacientes y no han informado de que son positivos COVID-19. Eso no puede ser. La gente tiene que ser sincera, transparente y honesta. No los vamos a rechazar, al revés, van a ser prioritarios si son COVID-19. Pero tenemos que saberlo para que el equipo que va a atender a ese paciente sepa qué tipo de paciente está atendiendo, porque no es solo un parto, es un parto de una paciente positiva por COVID-19 y ese es otro tipo de parto. Entonces, aquí un llamado a la población, son 3 temas que quisiera resaltar. Uno, tenemos que cuidarnos, eso ya lo abordamos. El riesgo hoy es más alto que nunca y tenemos que cuidarnos con las medidas de higiene, con el distanciamiento social, con quedémonos en casa en la medida de lo posible y pongamos en práctica esas buenas prácticas. Ese es el primer mensaje. El segundo es, seamos honestos y transparentes a la hora de llegar a un hospital. Informemos nuestros antecedentes de salud. Si estuvimos en contacto con un paciente positivo, o aún más, si ya sabemos que somos positivos, hay que informar eso para que el equipo que nos va a atender se proteja también. Y la tercera es, lleguemos temprano en la enfermedad al hospital. Tal vez no sabemos si estamos enfermos todavía, pero si hay síntomas, yo tengo tos, tengo fiebre, tengo pérdida de olfato, los síntomas que ya conocemos de COVID, atendamos eso, vayamos a un centro médico, informemos de los síntomas y que nos atiendan. Porque en estos últimos días hemos visto ya varios casos
de personas que llegan ya totalmente en shock, descompensadas, prácticamente a morir al hospital. Y eso suena muy feo, pero si llega muy tarde, esta enfermedad cuando se complica muy rápido. Si llegan temprano, nosotros podemos monitorear la condición de ese paciente, saber si se puede manejar desde el hogar, y hay médicos de familia que están haciendo llamadas a diario a todos los positivos para ver cómo están evolucionando sus síntomas y ver en qué momento hay que trasladarlos a un hospital y darles oxígeno, cualquier asistencia respiratoria que necesiten, y eso ayuda a minimizar el riesgo de que se compliquen más y terminen en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, 3 mensajes: cuidémonos, seamos honestos cuando llegamos a un hospital y lleguemos temprano a un centro médico si tenemos síntomas. Don Román, ante esta inminente saturación de los hospitales, sobre todo el SEACO que usted nos acaba de mencionar, ¿piensan habilitar un lugar más amplio, más grande para atender a los pacientes? En algún momento escuché hablar de incluso la posibilidad del Estadio Nacional o algo por el estilo, pero ¿qué opciones barajan? Sí, don Randall, lo que está a punto de saturarse es SEACO. Todavía no estamos saturando todo el sistema de salud. Y nosotros tenemos camas disponibles en muchos hospitales del país que no hemos querido usar todavía porque la estrategia era tratar de concentrar los pacientes en un único hospital y así no hay riesgo de contagio entre un paciente y otro porque todos están contagiados. Al pasarnos a otro ya es otro riesgo y tenemos que manejarlo. Pero nosotros hemos reprogramado cirugías electivas y procedimientos precisamente para crear capacidad hospitalaria. Hacer algo como lo que usted menciona de irnos al Estadio Nacional, irnos al centro de convenciones, ese tipo de centros, no lo descartamos, pero no es la prioridad en este momento. Porque en el momento que estemos usando un centro fuera de un hospital, vamos a carecer de todos los servicios que tiene un hospital, de rayos X, de laboratorio, de patología, una morgue, todo lo que tiene que tener un hospital. Y eso, llevarlo a un centro, como un Centro Nacional de Convenciones, por ejemplo, es muy costoso, pero además lo más costoso de llevar es el recurso humano. Entonces, supongamos que habilitáramos el Centro de Convenciones y nosotros hemos analizado esa posibilidad. Hemos hasta visto un plano con arquitectos de cómo se vería el Centro de Convenciones hecho un hospital y cuántas camas tendría. Y eran más o menos 140 camas. O sea, uno ve el Centro de Convenciones como algo enorme, que tendría miles de camas. No, le caben más o menos 140 camas. Pero además habría que llevar especialistas, enfermeros que ya se han especializado en manejo de pacientes COVID a ese centro y sacarlos del hospital donde están ahora. Entonces, la estrategia siguiente, una vez que se sature SEACO, es usar la red de los 29 hospitales que tenemos, maximizar la flexibilidad que nos da que todos esos hospitales están bajo una única administración. La caja es una y podemos tomar esas decisiones de una manera muy ágil. Así como podemos dedicar un hospital como Senare a convertirlo a SEACO, un hospital que solo ve pacientes COVID, también podemos tener hospitales que no van a atender ningún paciente COVID, que van a ser los hospitales libres de COVID para poder atender otras patologías. Pero esas son las flexibilidades que nos da tener una red de 29 hospitales, todas bajo una única administración. Don Román, la otra preocupación era, y usted lo acaba de mencionar en su respuesta anterior, es el personal médico. Quiero saber cómo está la situación con el personal médico, sobre todo aquel que es especializado y que trabaja específicamente en las unidades de cuidados intensivos, si estamos bien con el número.
Bueno, uno siempre quisiera más, pero a estas alturas no hay posibilidad de aumentar la capacidad de especialistas de forma importante. Entonces tenemos que trabajar con los que tenemos. Eso significa que tenemos que protegerlos al máximo posible, porque si nosotros perdemos un equipo, aunque sea temporalmente, porque hay que aislarlos 2 semanas, esos son 2 semanas de oro donde tenemos un equipo de cuidados intensivos aislado. Es como si cerráramos camas y eso es un lujo que no podemos darnos. Entonces, por eso la necesidad de que protejamos a los que están con el equipo de protección personal, pero que también colaboren los pacientes y los usuarios en general en informar cuando tienen sospecha o confirmación de COVID-19. Ahora, habiendo dicho eso, cuando comencemos a manejar más pacientes, estos mismos equipos van a tener que manejar más pacientes. Y eso es algo que quisiéramos minimizar al máximo. O sea, no es lo mismo un paciente que tiene el lujo de tener un enfermero que ya está dedicado a pacientes COVID, viendo solo 1 o 2 pacientes, a un enfermero que está viendo 6 pacientes o 10. Igual con los intensivistas, con los neumólogos, con todo ese recurso humano que es el recurso más valioso que hay en la caja. Somos muy afortunados en tener capital humano de primera línea en la caja, pero hay que cuidarlo. Y eso, de nuevo, es una responsabilidad de todos. Don Román, las medidas que impusieron a partir del viernes, que se van a extender durante toda esta semana, ¿ustedes esperan que con ellas haya un cambio significativo en el comportamiento de la curva? Bueno, mucho de eso depende de no solo las medidas, sino del comportamiento de la gente y el acatamiento de la gente a esas medidas. Han habido celebraciones que hemos escuchado en las últimas semanas y días de diferente índole, fiestas sociales y todo esto. Y esto obviamente no ayuda, porque en el momento que comienza esa transmisión más ampliada, cada vez es más difícil de rastrear todos los contactos de una persona, todos los contactos cercanos que tuvo una persona en las últimas 2 semanas. Entonces ya vea el número de ayer, 375 personas. Imaginémonos rastrear cuál fue la ruta, dónde estuvo y con quién estuvo cada una de esas 375 personas para ver cuántos cientos de más de personas vamos a tener que aislar en su casa de manera preventiva. Y eso, por eso digo, las medidas es una cosa, pero el comportamiento de la población es otra. Esperamos que no se distancie mucho, que la gente que es educada, que entiende los riesgos, sepa que esto ya existe, o sea, ya hay evidencia de transmisión comunitaria, ya lo dijo el ministro, y esto es una etapa de mucho mayor riesgo que cuando estábamos con un mensaje único de quédese en casa. Hoy el mensaje no es solo quédese en casa, es quédese en casa en la medida de lo posible, porque no podemos dejarlo en su casa hasta que haya una vacuna. Pero eso requiere de mayor disciplina, no de menor disciplina que cuando estábamos con medidas mucho más restrictivas. Hablando de esta declaratoria de transmisión comunitaria, ¿es posible que se extienda a todo el país? Porque el ministro la estableció solamente para la gran área metropolitana. Sí, bueno, ahí es donde se ve hoy, ¿verdad? Ya estamos comenzando a muestrear otras comunidades. De hecho, hoy empezó el muestreo más masivo de Alajuelita y vamos a ver qué resultados arroja eso. Estos muestreos masivos que son más aleatorios, y estamos buscando circulación asintomática también de este virus. Este muestreo lo que
lo que buscamos son dos cosas. Primero, encontrar a la gente puntualmente y aislarla y sus contactos cercanos. Pero segundo, tener digamos, un radar de la comunidad de cómo va la transmisión en esa comunidad. ¿Cuál es el porcentaje que no estamos detectando, ya sea porque son asintomáticos o nunca llegaron a un centro de salud? Y eso nos da una idea de qué está pasando en las comunidades. Por eso, lo que mencionó el ministro está en este momento limitado al área metropolitana, pero queremos ir pues valorando cómo va evolucionando esto en todo el país. Don Román, también quería preguntarle por el manejo de las citas en los hospitales de las personas que tenían, no sé, cirugías o citas programadas desde hace muchos meses atrás y que ahora con esta situación, me imagino yo, esto se va a alterar. ¿Cuál es el mensaje para esta gente que está esperando la cita o la cirugía desde hace años? Bueno, a ver, el año pasado, en el 2009, nosotros hicimos un enorme esfuerzo para reducir las listas de espera, para así reducir los tiempos de espera. Y tuvo un gran impacto. Se implementaron más de 200 programas de lo que llamábamos jornadas de producción o jornadas de alto impacto, telemedicina, toda una serie de estrategias para reducir esas listas. Y llegó a un nivel bastante interesante en términos de reducción en diciembre. Pero luego empezamos el año, empezó la pandemia y comenzamos a frenar esos programas porque esos programas llenan todas las camas de un hospital. Y estábamos viendo lo que pasó en Italia, lo que después pasó en España, y ahí se saturaron los servicios muy rápidamente. Ahora, eso no significa que estamos en cero. O sea, todo lo que es de emergencia se hace. Y lo programable es donde estamos manejando la situación. En consultas, no es que estamos en cero. Más o menos la mitad de la consulta externa se sigue manteniendo de forma programada. Hay mucha consulta que no se puede reprogramar de todas maneras. O sea, consulta de quimioterapia, ajustes de un marcapasos o ese tipo de consultas que no se pueden posponer, se siguen manteniendo presencial. Y luego, eso es más o menos la mitad. Luego hay otras consultas que podemos hacer vía telemedicina o teleconsulta. Y estamos haciendo de todo en rehabilitación, en toda clase de telemedicina, que está abarcando entre un 20 a un 30% adicional por mes. Entonces nos está quedando el descubierto entre un 20 a un 30% mensual, que eso vamos a tener que reponerlo en el momento que podamos. Y por eso queremos tener ciertos hospitales libres de COVID para poder seguir avanzando en esa agenda. Y obviamente una vez que podamos operar en toda la red de la caja, pues vamos a retornar a la fórmula que ya sabemos que funciona porque funcionó en el 2019, que es la jornada de producción, jornada de alto impacto y todo esto, que nos redujo sustancialmente las listas de espera a pesar de haber sufrido 2 huelgas en la caja en menos de un año, una en septiembre del 2018 y otra en agosto del 2019. Don Román, ya para ir cerrando, porque sé que usted tiene otras actividades, ustedes hicieron un llamado a la donación de sangre. Entiendo que les fue bastante bien, que recibieron 7,000 llamadas. No sé cuántas de esas 7,000 llamadas ya se han hecho efectivas o se van a hacer efectivas en las próximas horas. Y si esto es suficiente o ustedes necesitan más y todavía hay un llamado importante a la población a donar sangre. Sí, bueno, el llamado se hizo ante la crisis por desabastecimiento de sangre que estábamos comenzando a tener a muy corto plazo. La gente respondió de manera increíble, o sea, ya vamos por más de 10,000 llamadas de personas poniéndose a la orden para donar sangre de todos los tipos y ocupamos de todos los tipos. Y queremos decirle a todos que aunque no hayan podido
hablar con alguien porque obviamente la línea se saturó y bueno, y WhatsApp, que era la otra vía, bueno, ahí quedan registrados los teléfonos. Se les va a contactar porque no podemos atender a todos al mismo tiempo. Por razones logísticas, por razones de seguridad también, no queremos agrupar mucha gente. Y también por un asunto de que la sangre no se puede almacenar por mucho tiempo. Los glóbulos rojos se pueden almacenar por más o menos 35 días y las plaquetas por más o menos 5 días. Pero hacemos un llamado a que las personas se mantengan en la disposición de donar sangre, aunque les programen la cita de aquí a un mes o más. Claro. Esa sangre la necesitamos siempre, pero la necesitamos fresca y con una logística programada. Y les agradecemos a todos por esa gran respuesta que dimos como país a ese llamado. Don Román, con la vehemencia y la contundencia que usted lo caracteriza, yo quisiera que cerráramos esta participación suya con un llamado a la gente, sobre todo a los que han mostrado un poco de ligereza, digamos, o de despreocupación, para ponerlo de alguna forma, con este tema del COVID, los que siguen reuniéndose, los que siguen haciendo fiestas, los que siguen no aplicando los protocolos, los que siguen pensando esto no me va a pasar a mí o esto de una simple gripe no pasa, a todos nos tiene que dar y entonces que me dé de una vez, ¿verdad? Porque yo entiendo que la gran mayoría de la población ha sido muy rigurosa con las medidas, pero entiendo que hay un grupo, un sector que todavía piensa que esto no es jugando. ¿Qué llamado le hacemos a esa gente? A esa gente le hacemos un llamado y un llamado a la reflexión en 2 puntos. Uno, el riesgo nunca ha sido más alto desde que empezó esta pandemia y no solo en Costa Rica, a nivel mundial, el planeta entero nunca ha tenido más casos activos de los que tiene hoy. Entonces, el riesgo de contagio es alto. Y segundo, si somos jóvenes, relativamente jóvenes, o sea, no adultos mayores, no creamos que somos a prueba de bala. Las personas jóvenes también pueden terminar en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos y tenemos jóvenes fallecidos desafortunadamente. Especialmente aquellas personas que tienen factores de riesgo. Y estoy hablando de hipertensión, cada vez hay más jóvenes con hipertensión, diabetes, que es rampante en Costa Rica, antecedentes de fumado, obesidad, asma, cáncer y algunos otros factores de riesgo. Pero los primeros 4, que son hipertensión, diabetes, obesidad y antecedentes de tabaquismo, son fulminantes, o sea, son muy, muy peligrosos. Entonces, tengamos cuidado, no solo nos estamos cuidando a nosotros, sino a nuestros seres queridos, pero además no sabemos cuáles son las secuelas de mediano a largo plazo con este virus. Solo sabemos las secuelas inmediatas. Me enfermé 2 semanas, me dio una fiebre, una quiebra huesos tal vez, y me recuperé. No creamos que eso es lo único que le puede pasar. Hay una cantidad de virus que una vez que se analizan y se ven los efectos en el largo plazo, tienen secuelas que a veces no se manifiestan por años. El virus del papiloma humano genera cáncer cervical años después, otros tipos de cáncer en hombres. El virus del Zika se pensaba que era inofensivo, luego comenzó a crear microcefalia, nacieron 2,000 bebés en Brasil con microcefalia, luego resultó que los adultos les podía dar Guillain-Barré con el Zika y que era de transmisión sexual. La varicela, años después nos puede dar el herpes simplex o Zoster, perdón, que es muy doloroso años más adelante en la vida. La hepatitis B y C nos puede dar cirrosis, nos puede dar cáncer hepático más adelante en la vida. Entonces, no tomemos a la ligera que si yo me enfermo, más bien que dicha, porque así ya salí de esto. Porque más adelante podemos decir, qué torta que me enfermé de eso a la ligera y ahora vea los riesgos que nos corremos
para los que estuvimos infectados. No quiero alarmar a la gente, pero sí es un llamado a que desconocemos mucho de este virus todavía y especialmente eso de las secuelas de mediano y largo plazo. Don Román, muchas gracias. Gracias por estos minutos que nos ha regalado. Le deseamos éxito en su labor de la semana y del día en particular. Gracias por su mensaje. Muchas gracias, don Randall, y un saludo a todos los que nos estuvieron viendo en el programa. Gracias. Era Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social.